Hola, el objetivo de este vídeo es usar el programa RAW Digger para determinar cuánto vamos a poder derechear el histograma en nuestra cámara digital. Antes de ver cómo yo determino cómo puedo derechar el histograma en cámara, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es derechar el histograma y su relevancia en la actividad. La idea de derechar el histograma fue introducida a la comunidad fotográfica por Michael Richmond en su famoso sitio web llamado Luminous Landscape, y esto ocurrió después de una charla que tuvo con Thomas Knoll, creador de, por ejemplo, Photoshop, Camera Raw o el propio motor de revelado que tiene el Lightroom. En el trabajo que hizo Thomas Knoll cuando empezó a crear Camera Raw, empezó a apreciar que las imágenes que se tendían a sobreexponer, una vez reajustada la imagen en el ordenador, tenían mucho menos ruido. Se especuló en aquella que según cuanto más se derechase el histograma, más se expusiese hacia la derecha, tendríamos más niveles de color, pero al final sencillamente tenemos mejor relación señal-ruido. Vamos a formalizar un poco más la técnica esta, es decir, cuanto más fotonos inciden sobre nuestro sensor, sobre los fotodiodos que hay en nuestro sensor, mejor va a ser la relación señal-ruido que va a tener nuestra imagen, con lo cual vamos a poder hacer muchas mejores cosas como abrir sombras, etc. Basándose en esta idea, sale la técnica de exposición fotográfica conocida como derechear el histograma. Básicamente se basa en usar el histograma de nuestra cámara fotográfica e intentar hacer que la información de este esté a lo más derecha posible. Es decir, como tenemos aquí, en vez de tener esta exposición así, que a lo mejor era la que buscábamos, tener el histograma como un pelín más hacia la derecha. Tengo un vídeo donde explico lo que es el histograma, que os ayudará a entender por qué cuando estamos haciendo la mayor parte de la información a la derecha, lo que realmente estamos haciendo es sobreexponer la imagen. Un detalle importante es de lo que hablamos de sobreexponer sin quemar. En el momento que quemamos algo en el fichero RAW, y aquí la palabra clave son RAW y quemar, volveremos más sobre esto más adelante en el vídeo, estamos perdiendo información. Así que el objetivo que estamos buscando es derechear, pero sin quemar nada en el RAW. Eso nos dará una imagen de la mayor calidad posible. Ahora que sabemos qué beneficios tiene derechear el histograma, ¿qué desventajas tiene? Pues la verdad que tiene unas cuantas. Vamos a ver. Bien, de entrada no vamos a poder exponer de forma automática con nuestras cámaras digitales. Es más, incluso nuestra cámara nos van a intentar engañar bastante sobre el tema. Los motivos, de nuevo, os hablo más adelante de ellos. La imagen, resultado será una imagen como muy lavada, la cual hace que tengamos que editar la imagen después en programas de revelado RAW, como puede ser Lightroom, Capture One, etc. La imagen no es directamente publicable, por ejemplo, para un fotoperiodista de reportaje y que tengan que mandar esas fotos al momento a un periódico, pues a lo mejor no es la técnica más adecuada para él, puesto que requiere una edición. Y por último, volviendo al primer punto, dado que los fabricantes nos están mintiendo, es muy fácil meter la pata y quemar la imagen, con lo cual es una técnica que hay que usar con bastante cuidado. Bien, volvamos ahora a las cosas que mencioné antes. Cuando hablaba de quemar, hablo de quemar en RAW, y os decía que esto es clave. ¿Por qué? Porque los histogramas, cebras o cualquier otra ayuda que nos muestre nuestra cámara está basado en el JPEG que se crea a partir de la imagen RAW. Aunque tengamos en la cámara solamente configurado para disparar RAW, lo que se nos muestra en la pantalla es un JPEG, resultado de procesar ese RAW, de hacerle mosaicing, de aplicarle curvas de contraste, saturación, etc. Tengo un vídeo que os pondré el enlace por ahí arriba, donde hablaba de las diferencias dentro de la propia cámara entre un fichero RAW y un fichero JPEG. Veréis que son bastantes. Que yo sepa, ningún fabricante de cámaras muestra un histograma RAW en su imagen. Solamente vi el software este medio hackeado del Magic Lantern para las cámaras Canon que lo hacía. ¿Y por qué no lo hacen los fabricantes? Pues la verdad que no lo sé, y no es porque no haya bastante presión y peticiones para que los fabricantes lo hayan hecho esto en el pasado. Todo esto nos lleva a un problema, que tenemos que buscar técnicas para asegurarnos que no estamos quemando la imagen en el fichero RAW cuando la propia cámara nos está mintiendo. Y lo que os voy a mostrar ahora es una técnica que he usado yo. Bueno, no es una técnica realmente, esta va a ser la técnica que uso yo para determinar hasta dónde puedo estirar el histograma a partir de que la cámara en cebras me dice más o menos
que estamos empezando a quemar la imagen. Entonces es la técnica que yo uso yo, es decir, aparece la primera cebra que dice que me está quemando, ¿cuánto puedo más de incrementar la exposición sabiendo que en el fichero RAW esa información todavía está intacta? Y repito, la palabra clave es en el fichero RAW información intacta. A partir del momento que quememos cualquiera de los canales rojo, verde y azul del RAW, vamos a perder información. Y vamos a ver ahora primero cómo hago la toma. Entonces voy a ver cómo pongo yo una lámpara LED y una prueba para hacer unas tomas para más o menos conseguir una idea hasta dónde puedo estirar a partir de que la cámara me dice que se quema algo, y después vamos a verlo cómo evalúo yo en RAW Digger si eso está siendo quemado o no. Y repito, RAW Digger, ahí tengo otro vídeo que os pondré un enlace por aquí arriba, donde os enseñaba cómo Lightroom mentía a la hora de decir si el RAW estaba quemado o no. O sea, hay que tener cuidado. A esta técnica, emplearla con el programa RAW Digger, que es un programa que os va a decir realmente si un canal en el fichero RAW está quemado o no, porque Lightroom a la hora de mentirnos también tenemos el pequeño problema de que después podríamos estar perdiendo información de color. Aquí os voy a mostrar la pequeña configuración que he hecho yo para evaluar hasta cuánto me está engañando el histograma o las cebras en mi cámara, en esta cámara que está aquí, que es una Sony 7R2. Y aquí te he comentado un color checker, el cual estoy iluminando con una lámpara LED, que es esta que podéis ver aquí. Bien, entonces esta lámpara LED está enchufada a corriente, con lo cual me da una iluminación constante, con lo cual los cambios de que algo se queme o no se queme no van a depender de que la luz cambie aquí. Y también estoy haciendo que esta sea la luz más potente que le esté dando ahora al color checker, con lo cual toda la luz, si algo se quema o no, va a depender solamente de esta lámpara LED. Podríais usar una imagen de día, y si queréis con esa imagen de día podéis, digo de día, quiero decir de la luz del día, si a mediodía más o menos tampoco, para el tiempo que os va a llevar a hacer las pruebas no debería cambiar mucho. Bien, encendemos ahora aquí la cámara y esta ya es mi foto. Esperad, le doy a quitar un poco de tiempo de exposición. Si os fijáis, si me cambio a 1.30, no sé si se aprecia muy bien aquí, empiezan a aparecer unas pequeñitas cebras. A ver, ahí empiezan a aparecer. Ahí si cambiamos a 1.25, veis cómo empiezan a aparecer unas pequeñitas cebras ahí en los bordes del cuadrado blanco. Y vamos a usar entonces 1.30 como imagen de referencia. Esta imagen 1.30, que es el fichero 3396. Veis que, bueno, me está diciendo que hay negros empastados, eso no pasa nada, no es lo que estamos determinando aquí, pero vemos que no se nos quema nada en la imagen. Vamos a hacer entonces ahora subir a 1.25, que es el primer aviso de que tenemos cebras quemadas en la cámara, y hacemos una foto. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ir aumentando un tercio de paso de luz, es decir, este era mi primer un tercio desde que la cámara me decía que no se quemaba nada, segundo un tercio, segunda foto, veis ahí que todavía siguen marcando menos empastados, veis que las cebras aumentan, esto ya sería un paso de luz entero, siguiente foto, veis que ahí en los parpadeos ya me está mostrando que se quema mucho más que antes, y esto ya sería con un paso de luz. Vamos a ir, por ejemplo, un paso de luz y un tercio, ya veis que empiezan a quemarse más colores, un paso de luz, 2 tercios se empezarán a quemar aún más colores, 2 pasos de luz y 3 tercios que ya serían 2 pasos de luz. Siguiente foto, y vamos continuando hasta 3 pasos de luz, por ejemplo. Un tercio más, 2 pasos de luz y un tercio más, 2 pasos de luz y 2 tercios, un tercio más, 3 pasos de luz, y yo creo que incluso podríamos arriesgarnos a ir hasta un tercio más, 2 tercios más, 3 tercios más y 4 tercios más. Este sería casi 2 pasos de luz y 2 tercios. Realmente, a partir de 2 pasos de luz ya no espero que se pueda recuperar nada, pero yo he hecho varias fotos. Muy bien. Mucha gente, cuando viene aquí y para hacer este tipo de evaluaciones, suele venir, y bueno, espera un momento que con las cebras es más, se distrae todo el mundo y no se ve nada. Vamos a hacerlo aquí. Suele venir y venirse, por ejemplo, a aquí. Yo lo tengo puesto en estándar. Mucha gente a lo mejor lo que suele venir aquí es ponerlo en neutral, que es un color más neutral. En teoría suelen decir que cuanto más neutral sea el color, el tono este que le aplica, mejor. Incluso pueden llegar a venir aquí y, perdón, a ver, neutral, y venirse aquí, e incluso bajarle los parámetros de ajuste de contraste. Yo más o menos, como ya veremos más adelante, no me
preocupa mucho, prefiero seguir viendo si el balance de blancos la cámara lo está poniendo bien, etcétera. Y sé que a lo mejor ahí podemos estar llegando a jugar con un tercio, 2 tercios de paso de luz, que a lo mejor no tengo más margen, que a lo mejor no lo estoy viendo en esta metodología, pero yo creo que hoy, a día de hoy ya no es tan crítico este parámetro y más o menos podemos usar así un formato, el estándar, en este caso de estas cámaras Sony, que a mí particularmente es un formato sí que me da una impresión de cómo queda bien el color que da la cámara, sin tener que llegar a ponerlo en un formato tan neutral o sin llegar a tener que recurrir a cosas como White Balance, que nos va a hacer que realmente veamos una imagen casi en blanco y negro y no podamos evaluar en el campo también el color. Ya digo que es algo perceptivo en el campo de ese color, porque realmente después no estamos perdiendo ninguna información y se lo podríamos haber recuperado en cámara. Tengo aquí las imágenes que acabo de tomar y vamos a abrir la primera de ellas con el programa RAWDigger. Ya os digo, este programa RAWDigger vale específicamente para poder evaluar las características de nuestros ficheros RAWs que hemos tomado. Bien, y esta primera imagen, donde no nos aparecía ninguna cebra quemada en esta zona de aquí de blancos, nos está diciendo que no tenemos nada quemado. Esta zona de aquí nos indica los píxeles quemados, dicen que hay 0 píxeles quemados, y aquí hay píxeles que son negro puro, eso no nos preocupa en este caso, y nos dice que para canal rojo, el red, tenemos 0 píxeles quemados, para uno de los canales verde tenemos 0 píxeles quemados, para canal azul 0 píxeles quemados, y para el segundo canal verde 0 píxeles quemados. ¿Por qué tenemos dos canales verde? Bien, porque esto está mostrando un mosaico de Bayer, tenemos aquí, veis la imagen verde, la imagen azul, uno de los canales verdes y el otro de los canales verdes. Y esto básicamente aquí estamos viendo la imagen en sí y nos está mostrando cada uno de los canales, y si recordáis el vídeo donde hablaba de los mosaico de Bayer, sabéis que hay una fila donde tenemos rojo, verde y otra fila donde tenemos azul, verde, con lo cual nos está mostrando la fila que tiene asociados los canales rojos y la fila que tiene asociados al canal verde. Digo, al canal azul, esos verdes. Bien, eso es simplemente informativo, no tiene nada que ver con lo que queremos hacer ahora, sencillamente no queremos tener nada quemado en ninguna de esas filas. Abrimos la siguiente imagen, la acaba de cargar y todavía sigue sin quemar nada, y esta imagen es ya un tercio sobre expuesta con respecto a cuando nos decía las cebras que se estaba quemando algo. Si nos vamos a una imagen que sea 2 tercios sobreexpuesta con respecto a esas cebras que la acaba de cargar, vemos que seguimos sin quemar nada, vemos que cada vez tenemos menos píxeles empastados en los negros, y ahora nos vamos ya a un paso de luz por encima. Le dejamos unos segundos para cargar, que con el grabar el vídeo con esta pantalla se le atraganta un poco mi ordenador, y vemos que todavía no estamos quemado. Entonces sabemos que con esta cámara, la Sony 7R2, debería poder aumentar el tiempo de exposición a un paso de luz sin quemar nada. Si nos vamos ya a un paso de luz y a un tercio, he hecho la imagen aquí, esperemos a que la cargue, ya la ha cargado, vemos que seguimos sin quemar nada. Un paso de luz y un tercio sigue sin quemar nada. Un paso de luz y 2 tercios, vemos que la carga un pelín, y aquí ya empieza a ver que hemos quemado unos 40 píxeles en los canales verdes. No es algo preocupante, veis, si le digo aquí que me marque los sobreexpuestos, realmente no se ve nada, realmente deberían ser que por aquí se quema un pelín el canal verde en estos píxeles, pero no lo estamos viendo. Y si ya nos vamos a un paso de luz y 2 tercios, vemos que estamos quemando más todavía, a ver que la carga. Aquí, ya estamos quemando unos 40.000 píxeles, y eso ya, bueno, 34.000 píxeles, perdón. Y eso ya es un valor significativo, fijaros, estamos quemando todo este cuadrito verde y todos estos cuadraditos de aquí. Si nos vamos ya a 2 pasos de luz, perdón, esto sería 2 pasos de luz y un tercio, vemos que ya estamos empezando, veis, a quemar mucho más. Fijaros aquí en los azules y tal, veréis que cambian un pelín su tono de color. Cuando lo marco aquí, eso quiere decir que estamos quemando más de los colores que había aquí. Bien, con lo cual, con esta cámara lo que llegamos a la conclusión, viendo que es más o menos un paso de luz y un tercio, o un paso de luz y 2 tercios, y ya si queremos apurarlo un poco, lo máximo que puedo sobreexponer, sabiendo que no estoy quemando nada en el fichero RAW. Ya te digo, son 40 píxeles en un paso de luz y 2 tercios, con lo cual podría ser un caso así extremo por si hay mucho contraste entre, por ejemplo, un amanecer, el sol y las zonas de sombras. Bien,
Una cosa, esto es para la forma en que lo he medido yo, que es para cuando le decía que mostrase por aquí las cebras. Otras formas de medir y usar la cámara puede cambiar. Y eso, se me olvidó indicarlo, que yo las cebras las configuro en 100 Plus. Tengo otro vídeo que enlazaré por aquí arriba, donde también podréis ver cómo configuro las cebras en mis cámaras Sony. ¿Qué hemos averiguado aquí? De entrada, que parece que con mi cámara, una 7R2, puedo estirar hasta un paso y un tercio sin que tenga ningún tipo de consecuencias. De nuevo, evaluando con RAW Digger. Pero si hacéis esto con Lightroom, probablemente tendréis la impresión de que podéis hacer más, pero acordaros que Lightroom nos está mintiendo en este tipo de cosas y probablemente perdamos información de color. Os recomiendo también que hagáis esta prueba en condiciones típicas de vuestras fotos. Estáis por ahí en el campo, veis una foto con la cámara, os dice que no se quema nada, a partir del momento que os dice que se quema empezáis a notar y hacéis varias fotos, 1, 2, 3, 4 pasos de luz, etc. Y después los vais viendo. Y eso os dará más o menos una idea de la media a partir del cual podéis empezar a perder algo. Estas evaluaciones hay que evitarlas en caso de que tengamos cosas como por ejemplo reflejos metálicos, el sol delante, ahí eso nos va a parecer quemado. Y de nuevo, hay formas más precisas de hacer esto, como pueden ser cosas como un IWB, pero a mí, a ver, esto más o menos me da una solución muy aproximada, que no creo que se diste mucho de lo que la de un IWB, y más o menos para andar todo el día en el campo puedo ver la imagen bien, no tengo ningún problemilla, etcétera, con lo cual a mí me convence más o menos bastante usarlo así y yo creo que podemos conseguir una aproximación hasta donde podemos estirar el histograma en nuestra imagen. De nuevo, yo esto lo aplico para fotografía de paisaje, donde coloco el trípode, encuadro, enfoco y con calma ajusto la exposición. Y tengo bastante tiempo para hacer todo esto. Puedo permitirme ver dónde quedan las sombras y así ajustar las altas luces y asegurarme de que no empasto las sombras. En una fotografía de tipo de acción, donde andamos moviendo la cámara, con lo cual se nos cambian constantemente las condiciones, pues a lo mejor este tipo de sistema con las cebras realmente no es lo que realmente a vosotros os funcione. Con lo cual, por ese lado, a lo mejor no es el tipo de fotos que os interesa. Como os dije al principio, las fotos van a salir como muy lavadas y si tenéis que entregar esto después, todas estas fotos requieren edición, va a requerir que sepáis cómo después volver a recuperar esa información a las altas luces, volver a darle ese detalle a las sombras, con lo cual si no editáis después las fotos no Photoshop, en programas como Lightroom, Capture One o así, pues tampoco es la técnica que os vaya a interesar. Por último, esto es una técnica para determinar la exposición. Esto quiere decir que no todas las fotos tengan que estar expuestas así. Si derecháis mucho el histograma podéis hacer que aumentar mucho el tiempo de exposición, con lo cual a lo mejor os sale todo movido. Con lo cual no es derechar el histograma per se, la foto es lo primero, lo que queréis hacer con la foto es lo primero y si podéis aplicar esta técnica bien, si no, usar el propio exposímetro de la cámara y no tendréis ningún problema y probablemente la foto tenga una calidad bastante decente. Y siguiendo con este comentario de la fotocalidad bastante decente, es relevante para cámaras digitales ahora en que estamos en el año 2018, ya llevamos bastantes años ya con la revolución de la cámara digital, ya no revolución, ya es algo estándar. Es decir, yo personalmente no lo considero así. En casos extremos donde por ejemplo tenemos un amanecer, un atardecer, sí, ahí nos va a ayudar muchísimo a conseguir tener el mayor rango dinámico sin tener que recurrir a filtros o etcétera. Pero también tenemos que tener en cuenta que hoy en día las cámaras modernas son capaces de abrir mucho las sombras, el ruido en sombras es muy menor que antes y con lo cual yo lo uso, empleo esta técnica, incluso en fotos donde no lo requerían por el rango dinámico de la escena, pero sin preocuparme en exceso, sin siempre intentar tener todo lo más derecha posible, porque sé que realmente la diferencia entre una foto donde expongo un paso de luz más y un paso de luz menos, en caso de que el rango dinámico de nuevo no sea muy extremo, que esto no suele pasar en casos de atardeceres o amaneceres, en el caso de mi fotografía de paisaje, pues no me preocupa mucho, es decir, la calidad va a ser casi perfecta. En cámaras más antiguas, cámaras hace 10 años,
y especialmente en algunas cámaras Canon antiguas, esta técnica sí que os va a resultar muy útil. Digo cámaras Canon, que ningún fan de Canon se enfade, pero sus sensores tuvieron históricamente hasta el momento siempre más problemas para abrir sombras que, por ejemplo, un sensor fabricado por Sony. A día de hoy, con la Canon 5D Mark IV o la 80D, esto está cambiando, con lo cual tampoco es tan crítico. Bien. Y yo os digo, para fotografías de tipo de acción, fotografías donde estamos moviendo la cámara constantemente y a lo mejor el sol aparece de repente y tal, yo en ese caso no voy a estar... Lo importante es capturar la acción, lo importante es confiar en que la cámara haga un buen trabajo, fotografías de fauna, etcétera, donde tú usas prioridad de apertura y dejas que la cámara escoja los otros parámetros, yo ahí confiaría bastante en la cámara. Si tal, como mucho, le podéis dar, aumentar medio paso de luz al tiempo a la exposición si queréis, pero por lo demás yo dejaría y configuraría bastante la cámara. Tampoco derechéis el histograma aumentando el ISO. Si veis que tenéis que aumentar mucho el ISO, a lo mejor estáis introduciendo más ruido por aumentar el ISO que realmente por derechar el histograma, con las ventajas que tengáis de derechar el histograma. Se trata de conseguir cuantos más fotones sobre el sensor para que la relación señal-ruido sea la mejor. Al aumentar el ISO no estamos aumentando eso. Bien, pues no tengo mucho más que contaros. Espero que el vídeo os pareciese interesante y ya sabéis, si os ha gustado tenéis un botón por ahí abajo para suscribiros y también podéis darle un me gusta, etcétera, lo típico, y ya nos vemos en el próximo vídeo.